Hola, muy buenas noches. Gracias por haber venido. Bienvenidos. Yo soy Enrique Naveda, soy el coordinador general de Plaza Pública. Tenemos hoy aquí con nosotros a Alexander Segovia, economista salvadoreño especializado en élites. Viene escribiendo de las élites regionales desde hace aproximadamente 20 años. En 2002 lo incluyó como un capítulo de su tesis doctoral. Y vamos a tener una conversación como parte de las actividades del aniversario de Plaza Pública. Plaza Pública cumplió 8 años el 22 de febrero pasado y estamos desarrollando algunas actividades menos intensivamente, pero más extensivamente que en años anteriores, desde el 22 hasta el mes que viene. El aniversario gira en torno a la idea de los temas tabú que ha puesto Plaza Pública sobre la mesa. Algunos de ellos son los relacionados con género y derechos sexuales y reproductivos, otros son élites y desigualdad, megaproyectos, grandes empresas. Memoria histórica. Son 3 de los grandes rubros que hemos trabajado. Élites ha sido uno de nuestros, creo yo, principales aportes desde que nos surgimos hace 8 años. Las élites dominaban el discurso público, rara vez aparecían en la ecuación del poder, en la ecuación de la corrupción. No se hablaba hace 8 años de captura del Estado, no se hablaba de cooptación, apenas de minería, apenas de hidroeléctricas. Creo que nosotros hicimos un esfuerzo mayúsculo por poner ese tema sobre la mesa y mal que bien lo hemos ido logrando. Afortunadamente después se han desatado una serie de procesos que han contribuido a revelar información a la que no hubiéramos tenido acceso de no haber sido por las investigaciones del Ministerio Público, de la CICIG, etcétera, y que han permitido ir armando un panorama muy interesante y todavía bastante parcial, pero muy sustantivo y significativo de cómo han operado las élites en conjunción con el sistema político, con lo público. Alexander no es solo especialista en las élites guatemaltecas, también conoce bien las salvadoreñas, también las hondureñas, en general las regionales, y lo que queremos hoy es tener un panorama general de cómo operan, de qué diferencias hay, cómo han cambiado, si es que han cambiado, cuáles han cambiado y cuáles no. Nos tiene una sorpresa. Él está escribiendo ahora mismo una serie de libros precisamente sobre este tema. El primero, que ya ha salido publicado en FIG, bastante reciente, lo presentaron también en Sojos en diciembre, si no recuerdo mal, es Economía y Poder, recomposición de las élites económicas salvadoreñas, y entiendo que los próximos que vienen son Guatemala y Costa Rica, este año. Pues, de nuevo, bienvenidos, muchas gracias por haber llegado, muchas gracias a ti también, Alexander. Y vamos a empezar la conversación ya. Al final vamos a tener yo no quisiera que se fuera más allá de una hora y cuarto, para que haya tiempo para que ustedes hagan sus propias preguntas o comentarios, idealmente preguntas, ¿no? Aprovechemos que tenemos aquí a Alexander. La primera pregunta es: ¿en qué momento se encuentran las élites regionales? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a Plaza Pública. Enrique, es un placer estar por acá. Vamos a ver, yo creo que están en algunos países en una transición generacional. Yo creo que es un tema importante y hay que rescatarlo. En otros están relativamente calmadas, con las ticas que ahí siempre, las élites costarricenses siempre son más calmadas por el sistema político. Pero el resto de países, el Triángulo del Norte, El Salvador, Honduras, Nicaragua, muy emproblemados, porque yo creo que al final la globalización y toda esta comunicación digital que ahora hace de que, aún que tengan países separados, sean impactadas por elementos comunes. Solo voy a mencionar 2. Uno, la globalización. Si uno revisa los últimos 20 años, uno de los factores de cambio principales de las élites centroamericanas ha sido la globalización, porque la globalización les ha obligado, por una parte, a modernizarse en términos económicos, empresariales, pero por otra parte les ha metido competencia en ámbitos que nunca los habían tenido históricamente. Yo creo que ese es un tema importante. Y pongo el ejemplo de El Salvador. En El Salvador, en el estudio que hicimos hace 13 años, los principales grupos económicos eran los financieros.
el Grupo Cucatlán y el Grupo Banco Agrícola. Sin duda alguna eran los grandes ganadores de de toda la reforma económica que hubo neoliberal en El Salvador. Hoy que hicimos el estudio, ambos grupos financieros desaparecieron, ¿no? Vendieron los bancos por razones distintas, pero vendieron los bancos, obviamente tienen otros negocios. El Salvador, que se perfilaba como la plaza financiera, por lo menos intento de algunos gobiernos, eso ya no. Ahora los bancos, al igual que acá, son colombianos, ¿no? Básicamente colombianos, estadounidenses o canadienses. Para poner un ejemplo entonces del impacto que ha tenido. Sigo con El Salvador. Por ejemplo, en el libro mantengo que virtualmente ninguna actividad relevante en El Salvador es de élites nacionales ya. Desde la empresa aeronáutica, que era TACA, hasta la cerveza, pasando por el cemento, pasando por todos los ámbitos estratégicos, básicamente todos están en manos extranjeras. Y esto ha ocasionado obviamente un impacto fuerte en términos de la correlación de poder interno, porque es un factor nuevo que viene y que se interioriza y se interna, y es parte del bloque de poder en el centro. Eso ha ocurrido en toda la región. Otro ejemplo, el caso de Costa Rica. En Costa Rica, cuando hicimos el estudio hace 13 años, eran las únicas élites que no habían salido de Costa Rica, donde su espacio de acumulación, sus negocios, estaban en Costa Rica. Y yo les pregunté a ellos, algunos, bueno, ¿y ustedes por qué no han salido? Ya las élites salvadoreñas salieron, las guatemaltecas salieron, ya están haciendo negocios internacionales, y el argumento que ellos daban interesante. Ellos decían, no, nosotros somos los más débiles de Centroamérica. Y recuerdo bien un ejemplo que me ponía un empresario grande de Costa Rica. Me decía, si reunimos a 10 empresarios ticos acá, nuestras capitales no sumados no son menores que los de algún guatemalteco salvadoreño. Bueno, 13 años después, hoy las élites ticas ya salieron, ya se transnacionalizaron, por lo menos algunas de ellas. Y de hecho tienen muchas inversiones, por ejemplo, en Nicaragua, cosa que no había ocurrido. Entonces, este tema de la globalización es un tema que ha impactado. El otro que hay que mencionarlo es la llegada, el advenimiento de los procesos democráticos. Este es un tema relevante porque en algunos casos supone la emergencia de actores sociales y políticos que le hacen competencia a las élites y que le ganan electoralmente a veces. El caso de El Salvador. Eso ha hecho hay una readecuación de las élites, porque ahora tienen contrapesos que antes no tenían. De hecho, en este libro lo que estudiamos es justamente uno de los principales factores que explican la redefinición de las estrategias de las élites salvadoreñas es el triunfo del FMLN hace 10 años. Ese factor que llega a la izquierda al poder y que salgan del gobierno y se conviertan en oposición es un cambio político enorme históricamente. Y se readecúan, se adaptan, y ahora las élites salvadoreñas ya llevan 15 años, porque acaba de ganar Nayib Bukele, que están fuera del poder. Y entonces estos elementos, o sea, el proceso político nacional, regional, la globalización, los cambios en cómo se hacen los negocios, son elementos que están haciendo una diferencia. Y el último, para seguir, es el tema del cambio generacional. Este es el que yo quiero estudiar en Guatemala y en Costa Rica y a ver cómo sale. Acabo de estudiarlo en El Salvador y realmente ahí sí hay, por lo menos, hay un germen de cambio importante, ¿no? Creo que este librito vale por ese capítulo, porque entrevisté a los 15 personas, 12 de la nueva generación, son los que están tomando el poder económico dentro de los grupos principales en El Salvador. Gente entre 40 y 45 años, que van a estar al frente de los grupos los próximos 40, 45 años, si van a llegar seguramente a la tercera edad, muchos de ellos. Este es un cambio generacional. Esto no había ocurrido en El Salvador desde hace 30 años o 40 años. La vieja generación al frente de los grupos económicos es una generación que venía
del conflicto de los 70, de la guerra en los 80, de la posguerra, y ahora está entrando una nueva generación. A esa generación es la que entrevisté para comparar, piensan igual que sus padres y sus abuelos, cuáles son sus nuevas agendas si tienen, cómo piensan, y ahí hay cosas interesantes. Por lo menos uno comienzan a ver rupturas en el discurso y en la forma de pensar. Ya veremos si en la forma de actuar, porque como ellos mismos dicen, y cito a uno de ellos, nuestros viejos todavía tienen la plata y todavía tienen el poder, pero eso, como algo me dijo, eso va a cambiar dentro de los próximos años. Entonces hay un tema ahí generacional que vamos a explorarlo en los próximos, porque yo creo que ese sí va a ser un tema importante de explorarlo hacia el futuro para ver si hay un cambio importante dentro de las élites regionales. Me has transformado la entrevista entera porque yo quería terminar con globalización y tú me has empezado por ahí. Tendemos a estereotipar mucho a las élites, en buena medida por desconocimiento de las élites. Es mucho más difícil de investigar a las élites que investigar pobreza, por ejemplo, ¿no? La gente tiende a ser mucho más abierta acerca de sus costumbres, sus relaciones. Cuando uno va al campo lo cuentan todo de una manera muy candorosa, pero las élites tienden a enconcharse. Pero eso nos lleva a menudo a estereotiparla. ¿Se sostiene ese estereotipo hoy por hoy? ¿El estereotipo que tenemos en cada país de ellas se sostiene? ¿O cómo lo modificarías? Te agradezco la pregunta porque varias críticas que estoy recibiendo yo desde hace años sobre este tema de élites es que dicen que soy muy generoso con las élites. Porque yo parto de un principio de que en muchos casos existe un estereotipo que se formó de los 70 a los 80, bien ganado por cierto, ¿no? De una élite conservadora, reaccionaria, opuesta a los cambios, ¿no? Que no le gusta la democracia. Todo eso es cierto. Y hay sectores de élite que son así todavía, que después de 30, 40 años no han cambiado. Pero dentro de las élites ha habido un cambio, es mucho más compleja, más heterodoxa. Han surgido nuevas élites a raíz de los nuevos espacios de acumulación. Y ahora, justamente, yo sí creo que ese estereotipo, y uno de los estereotipos más difíciles de combatir es ese que dice que uno las mete en una sola bolsa, ¿no? Y dice, no, son iguales, piensan igual. Lo que sale de la investigación es que eso no es cierto. Eso no es cierto. El proceso de democratización mismo de los últimos tiempos, por lo menos en El Salvador y digamos en otros, ha hecho que comiencen a aparecer tendencias, pensamientos distintos, ¿no? Corrientes distintos. Las élites apuestan políticamente distinto ahora, ¿no? Entonces, sí creo yo que ese estereotipo de una sola élite reaccionaria que no quiere el cambio, etcétera, creo que es un error, porque eso ha llevado a que se desperdicien oportunidades de hacer pactos nacionales, oportunidades de tender puentes con ciertas élites, con estas élites que realmente están a favor del cambio, que creen en la democracia, ¿no? Pero como se les tacha de una manera, se les mete en una sola bolsa, se les excluye de cualquier diálogo. Yo creo que eso es un error político grandísimo. Y hay que decirlo, esto tiene historia. Recuerdo yo cuando estaba en la universidad, en la UCA, en los 80, era el que estudiaba las élites, era acusado de traidor. Las élites no se estudiaban, las élites se denunciaban, pero quien estudiaba las élites era ¿y por qué las estás estudiando las élites? O sea, son reaccionarios. Entonces, había un prejuicio también de sectores de izquierda radical que acercarse a las élites o estudiar las élites, eso era como una traición. Yo creo que todo eso ha hecho entonces que se forme este estereotipo, pero insisto, existe todavía en cada país sectores absolutamente conservadores que no han cambiado en los últimos 30 años, que han cambiado en términos económicos, porque en términos económicos van a la vanguardia, pero en términos políticos no. Y esta es una diferencia importante que hay que estudiarla, porque uno dice, bueno, ¿hay modernización empresarial? La respuesta es sí hay. Pero la modernización empresarial, la modernización económica no significa necesariamente modernización política.
Yo ahorita en los últimos tiempos estoy estudiando los grupos transnacionales, es decir, no cualquier élite, no cualquier grupo, sino que son las élites que, como yo defino transnacional, son élites que tienen inversiones en por lo menos 2 países. O sea, son las que han salido. Ese es mi objeto de estudio. Y eso, para competir fuera, por ejemplo, el grupo más diversificado en El Salvador tiene inversiones en 23 países. O sea, y compiten a nivel internacional. Creer que esa gente no se ha modernizado es un gravísimo error. Pero de ahí que la modernización económica lleve a una modernización política, eso es otro cuento. Eso es otro cuento que tampoco se ha estudiado en detalle. Precisamente hay un estudio leí recientemente de Alberto Fuentes que revisa la modernización de los ingenios azucareros en Guatemala, pero en función de la gestión y de la organización interna. La política era aún más dura, ¿no? Aún más draconiana que la que se había implantado antes. La maquinaria era mucho más efectiva. Me recordaste una anécdota que es casi que el negativo fotográfico de lo que contabas acerca del veto al estudio de las élites. Hace unos años entrevisté a Fausto Mauricio López Bonilla, hoy encarcelado, ministro de Gobernación de Otto Pérez Molina, Caiviri. Y durante la guerra él me contó una anécdota que pónganla en su justa dimensión y con un par de pizcas de sal. Pero él contaba, tenía una librera llena de libros recuperados de la guerrilla, decía, ¿no? Regis Debray, todos estos subrayados, anotados. Y me decía, Enrique, yo iba con una mochila y en lugar de robar las armas, cuando lograba hacer una incursión en un campamento guerrillero, en lugar de las armas, en lugar de la comida, yo me quedaba con los libros y los leía. Iba cargando 15 kilos de libros por la montaña, los subrayaba. ¿Por qué? Porque yo tenía que convencer a mis oficiales de que entender a la guerrilla, entender cómo pensaba la guerrilla era lo que nos iba a dar la victoria. En el momento en que entendimos a la guerrilla, ganamos la guerra. Lo contrario pasa acá, no queremos entender en este caso al adversario. Aaron Schneider, en su libro sobre las élites transnacionales, trata de explicar las diferencias y las semejanzas de ellas y su éxito o fracaso en función de 2 variables, que son si son cohesivas o si son dominantes. De las de Guatemala dice que no son ni cohesivas ni dominantes, para sorpresa de muchos de los que estamos oyendo. ¿Qué variables utilizarías tú para compararlas y en qué dirías que se parecen y se distinguen? Él habla solo de las transnacionales, no de las locales. Pero te dejo la palabra. Sí, el trabajo de Aaron es muy bueno. Por cierto, ahora está trabajando, haciendo una continuación de ese trabajo. En mi caso, yo creo que las variables claves que he encontrado en las últimas décadas para seguir a las élites, en el sentido de decir, ¿están cambiando? ¿No están cambiando? ¿Cuál es en qué forma están cambiando? Son básicamente 3. Uno, su posición ante los procesos democráticos. Es decir, ¿son más democráticos hoy o no son más democráticos? Yo creo que es un tema importante porque justamente uno de los estereotipos que se formó históricamente fue asociar a élites con autoritarismo, élites con dictaduras, ¿no? Y entonces, efectivamente, eso ocurrió. Ahora, si uno dice, bueno, pero si uno mide por ese parámetro, yo creo que la situación es muy variada. En El Salvador hay élites de las más poderosas económicamente que realmente ya asumieron la democracia, al menos la democracia formal liberal. Y ese es un gran paso. Realmente es un gran paso. Eso no ocurría hace 20, 30 años. Entonces, este elemento, si las élites están dispuestas a jugar las reglas de la democracia, yo creo que en toda la región un sector de gente están dispuestos. Y eso es una buena noticia para la región. Porque efectivamente, al menos donde hubo conflictos, el problema fundamental del conflicto fue la falta del acceso al poder por grupos emergentes. Pero cuando hay un sistema democrático que da un acceso institucional al poder, ahí los problemas se comienzan a resolver. Y eso creo que hoy ha comenzado a pasar en la región. Ese es uno. El otro, obviamente, su posición
Otro parámetro que utilizo mucho es la posición de las élites con respecto al cambio social. Estas élites están dispuestas a hacer alianzas sectoriales, nacionales, internacionales, para hacer cambios en los países que vayan en la vía democrática, que vayan en la vía de una mayor equidad, de una mayor igualdad, ¿o no? Creo que, de nuevo, la respuesta no es única. Pero si uno ve la historia de la región en los últimos 30 años, sin duda alguna, hay élites económicas que están dispuestas a dar un salto y a apoyar ciertos cambios sociales. De nuevo, eso es una cosa novedosa. Por ejemplo, en este librito que acabo de sacar, una pregunta es, estaba explorando si las élites, la nueva generación, cómo ve la democracia, cómo ve la política económica y la política fiscal. Y es sorprendente. Dice, la vieja generación, con una visión muy conservadora sobre los impuestos y sobre la política social. Esta nueva generación, francamente, y no estaba mintiendo, es que esa sí funciona, porque ahora es, por ejemplo, están dispuestos a apostarle a la educación y la salud. Uno cree que es una cosa sencilla, obvia, pero no es tan obvia. El modelo agroexportador tradicional que estuvo en vigencia por casi un siglo en la región no necesitaba educación, no necesitaba gente educada, por lo tanto las élites nunca le apostaron a la educación. Hoy sí, porque hoy necesitan gente educada, ya no les sirve cierto tipo de gente. Entonces, exactamente, yo digo, entonces en El Salvador, este tipo de cosas ahora, claro, no les gusta mucho la intervención del Estado, que tiene que ser moderado, etc. Y ahí hay matices, pero eso es normal. Pero con los impuestos, por ejemplo, con los impuestos es un tema interesante. Uno de los grupos más importantes de El Salvador planteaba, ya inclusive hay que aumentar la carga tributaria en este país, es muy baja. Yo digo, pues sí, pero ¿con qué tipo de impuestos? La mayoría, por ejemplo, se pone a la entrevista. Pero de repente hay un par que dice, no, mejor un impuesto a los dividendos. Eso ya está después de la ganancia, me dice, claro, eso estoy dispuesto a apoyarlo en el contexto de un acuerdo nacional sobre qué se va a gastar el dinero. Entonces, de nuevo, comenzamos con matices, hay matices. Y así uno puede ir viendo en cada país y aquí está un tema importante, cuál es el origen de la riqueza de las élites. Hay toda una teoría, y Guatemala tiene mucho de eso, ¿no? Y una teoría inclusive que asocia mecánicamente, que dice, si el origen de la riqueza de las élites viene de la tierra, esas élites son conservadoras, se oponen a la democracia. De hecho, la historia de Centroamérica ha demostrado que eso es bastante cierto. Pero hay otra que dice, aquellas élites que no tienen su origen, su riqueza no viene de la agricultura, sino que viene de servicios, ¿no? Viene de actividades industriales, son mucho más propensas. Ese tema yo creo que es importante, y si uno revisa la región hay que hacer un estudio mucho más profundo, pero tiene algo de validez. De nuevo, entonces, como ves, hay distintos parámetros. Y el último que creo que es importante, un parámetro clave, es su posición con respecto a temas ya más, digamos, de moda, más sexy, ¿no? Pero que en la región son claves. Por ejemplo, la posición con respecto al tema religioso, con respecto al aborto, con respecto al tema. Ahí uno ve un cambio también importante. La semana pasada alguien de las élites salvadoreñas me decía, ¿ya te diste cuenta que en esta campaña se votó un mito? Yo decía, no, estaba creando un mito para ellos. Pues no, por primera vez salió el tema del aborto y dejó de ser un issue para nosotros. Tenés razón, si ese tema era un tema tan espinoso, tan complicado, que ahora no es que se haya resuelto, pero por lo menos ya se plantea en la opinión pública, ya está en el debate y ya no genera esos escorsores que generaba hace unos cuantos años. Entonces, dicho eso, no quiero que dar la impresión que estoy diciendo que esto es un proceso generalizado. No, de nuevo, una de mis hipótesis fundamentales es, hay distintas élites y dentro de ellas hay una relación de poder bastante cambiante, no es estática. Y ahí hay una diferencia grande. Por ejemplo, en Guatemala, las élites vinculadas a la agroexportación, a la agroindustria, son muy fuertes todavía y muy poderosas. En otros países no.
en El Salvador son las que, con excepción de un grupo, son las que menos poder tienen, porque ahora allá la fuente de riqueza ahora son los servicios. Estos matices son los... Y ahí Costa Rica da un ejemplo. Costa Rica, por el tipo de economía que tiene Costa Rica, que es la más internacionalizada, es la más de servicios, está ya en tecnología de punta, uno habla con las élites ticas y realmente tienen otro discurso y otra forma de ver los problemas sociales y la política. No significa que tampoco son los angelitos, significa que dependiendo de cada ambiente, contexto, hay que analizar. Mientras conversábamos, cuando preparábamos esta charla, me decías que las élites guatemaltecas son las más complicadas y las que menos han cambiado, y ahora aludías a la industria. ¿Por qué consideras que son las más complicadas y las que menos han cambiado? No sé si son que menos han cambiado, de hecho por eso quiero hacer el estudio ahora. Lo que sí sé es lo que la historia dice y el consenso que hay de todos los estudios. Hasta muy recientemente, hasta hace, yo diría que todavía, pero no quiero hacer una afirmación absoluta. Hasta muy recientemente había un consenso intelectual, académico, de que las élites más poderosas de la región, hablando de toda Centroamérica, las con más influencia, con más hegemónicas y que las que menos estaban dispuestas al cambio social eran las élites guatemaltecas. Ahí hay un consenso bastante generalizado. Yo espero que con este estudio, ojalá que maticemos esa idea, ¿no? Pero hasta recientemente era eso. Y efectivamente uno lo puede ver, ¿no? Por ejemplo, el rol que juega CACIF en Guatemala no existe ningún paralelo en el resto de Centroamérica. Es una institución que no es una gremial empresarial y está diseñada como una institución para intervenir políticamente, para jugar políticamente, para negociar políticamente. Eso en otros países es así, pero está matizado. Hay otras cosas. Entonces, creo yo que hay una historia. Por ejemplo, el nivel, la participación de los sectores privados, de las élites en el Estado. Hay un estudio interesante sobre eso. Y yo puedo hablar de El Salvador. En el 2009-10, el sector privado salvadoreño estaba en 53 instituciones públicas. Tenía representación. ¿Se imaginan el nivel de influencia? Desde la empresa del agua hasta el Ministerio de Economía. Entonces, claro, este es otro de los temas de mis favoritos, es ahora estudiar, tienen poder, el problema es cómo lo utilizan. ¿Cómo utilizan el poder? ¿Qué mecanismos hacen? Y ahí ha cambiado. Antes eran golpes de Estado. Ahora, no necesariamente, aunque hay tentaciones grandes en la región y estamos viendo. Pero hoy hay otros mecanismos, a veces más sutiles. Porque, de nuevo, el juego democrático, el espacio democrático las ha obligado a revisar sus estrategias de influencia. Ya no pueden intervenir de la manera tan brusca y brutal como lo hacían antes en algunos casos. Hoy hay más sofisticación, pero la consecuencia es la misma y el objetivo es el mismo: influir sobre las políticas públicas que les afectan directo e indirectamente. Dos datos. En El Salvador, 53. En Plaza Pública detectamos 58 para Guatemala. 58 instituciones o unidades en las que el sector privado, ya sea vía CACIF, vía Fundesa o algunas otras cámaras, tienen representación por decreto o incluso constitucional, como pasa en la Junta Monetaria. Por ahí está Juan Alberto Fuentes, que en su libro explica muy bien las consecuencias que eso tenía. El otro es que hay un libro de Harvard con el BID, La política de las políticas públicas, que no habla de élites, pero tiene un apartado en el que lo menciona, es para toda América Latina. Y tiene un recuadro, una parte, en el que dice literalmente, no literalmente, no lo recuerdo literal, pero la idea, en un continente extraordinariamente desigual, en el que las élites tienden a tener mucha más influencia en las políticas públicas que en cualquier otro lugar del mundo, las guatemaltecas son las más influyentes, debido a su organización tradicional y debido a la debilidad de los demás actores. Pero las guatemaltecas, las más influyentes en política pública de todo el continente. Y eso ha pasado desapercibido para nosotros siempre. Digamos, si uno lee los periódicos,
¿Cómo se entera de eso, ¿no? Entonces a mí me parece que es un elemento clave. Algo que te quería preguntar es si la inserción de las empresas transnacionales se ha dado de la misma manera en todos los países y ha tenido las mismas consecuencias políticas, o si en algunos países han tenido que adecuarse a las prácticas de las élites locales, mientras que en otras han podido imponer estándares, porque una de las tesis era que la globalización iba a homogeneizar a las élites, a elevar los estándares para hacerlos más parecidos a los países desarrollados y con instituciones sólidas, pero no sé si se ha cumplido en todo. Quien ha estudiado ese tema es Benny Bull, el proyecto que ella dirige de la Universidad de Oslo. En realidad está encontrando cosas muy interesantes, porque ella ha estudiado el tema de las redes empresariales y el vínculo entre grupos empresariales centroamericanos y transnacionales, y cómo se da esa relación. Y y de nuevo, no hay una sola. Por ejemplo, hay casos que es subordinación, ¿no? Donde viene un actor externo, poderoso, la élite local se subordina a las leyes, a la forma, y tiene su tajada, digamos. Hay otras, este es un caso que para algunos esta iba a ser la tendencia, una tendencia de subordinación ante el poder tan grande de la transnacional. No ha ocurrido así. De hecho, hay casos donde hay alianzas estratégicas. Viene una transnacional a la región, negocia con los grupos regionales sus mercados, sus estrategias, y lo que hacen es unirse. Eso no es subordinación, eso es otro tipo de arreglo empresarial que hay. Hay otros casos simplemente donde la élite local, por la razón que sea, decide no competir en el mercado con esa empresa y vende porque le conviene. Eso ha ocurrido muchísimo en Centroamérica en las últimas décadas. Por ejemplo, en El Salvador había una pregunta, bueno, ¿y por qué el sector financiero vendió si era el más rentable? Pues esa pregunta, y la hemos discutido, o sea, ¿por qué alguien se deshace de la gallina de los huevos de oro? Y las entrevistas lo que encontramos fueron dos razones. Una, que los grupos financieros que controlaban los bancos en realidad tuvieron cierto temor de poder hacerle competencia a la banca internacional, que es muy sofisticada en el tema de la banca. Ahí el tema tecnológico es crucial, y en las entrevistas encontramos que ese es un tema que algunos decidieron vender. Pero había el otro factor, que era les ofrecían demasiado dinero para comprar, y la tentación era grande. Entonces, si uno suma las dos cosas, obviamente se deshicieron. Y no solo ha ocurrido en el sector bancario, en el sector industrial ha ocurrido, en servicios. Pero volviendo a tu pregunta, hay en cada país los arreglos que hay entre las transnacionales y los nacionales es distinto. Dicho esto, hay que decir una cosa. Una de las diferencias que hay entre una empresa transnacional o multilatina y una empresa y un grupo regional es su forma como entiende y cómo juega la política local. Yo creo que eso es un elemento clave, porque en algunos casos es más fácil hablar y negociar y ponerse de acuerdo con una transnacional que con un grupo local, porque con un grupo local juega la parte local política, la parte de la ideología. Con una transnacional, generalmente, si les aseguras la inversión, si les aseguras que su capital está seguro y que van a repatriar sus utilidades y que los vas a dar a hacer negocios, ellos generalmente es suficiente para no meterse a jugar a política partidaria ni a lo local. Eso no ocurre con las élites locales, que están amarradas políticamente y tienen apuestas políticas. Entonces, este comportamiento es un comportamiento interesante, que es lo que explica por qué en la mayoría de países los gobiernos les resulta más fácil hacer alianzas o llegar a acuerdos con empresas transnacionales que con grupos regionales o locales. ¿Qué relación existe entre élites y desarrollo? Porque ahora hablabas del vínculo de las élites locales con lo político, con la política nacional. ¿Qué relación hay entre élites y desarrollo? Ahí sí yo soy pesimista, para ponerlo. Pesimista, estudiando lo que está ocurriendo en la mayoría de países, con la excepción de Costa Rica, debe ser. Porque las élites, en Centroamérica, que este es seguramente otro tema de conversación, en los últimos 20 años hubo un cambio del modelo económico, de un modelo agroexportador
centrado en la agroindustria, café, algodón, caña de azúcar, ganadería, etc., a un modelo basado en los servicios. Yo siempre pongo esto porque en El Salvador la izquierda, parte del problema que tiene es que nunca entendió que el país había cambiado en la parte económica. O sea, yo siempre cito la famosa frase que decía para que nos medían en los 70 en Centroamérica. Cuando el café va bien, la economía va bien. Cuando el café va mal, la economía va mal. Éramos países absolutamente monocultivistas, agroexportadores. Y ahí se hizo toda la estructura económica, social y política por casi un siglo. Bueno, por suerte, en algunos países eso desapareció, como el caso de El Salvador. Y ahora tenemos un modelo que ya no descansa en el dinamismo de la agricultura, sino que descansa en el dinamismo de los servicios, del comercio y de otras actividades. Eso tiene sus pros y sus contras. Pero tu pregunta es importante porque yo he preguntado esto en el libro a la gente, porque me interesa mucho. La pregunta es, ¿qué rol deben jugar las élites en un modelo de desarrollo más inclusivo, más democrático, más productivo? Esa es una pregunta clave. Lo que he encontrado hasta ahora, al menos con los grupos, es que ellos están en muchas actividades que son rentistas. Y no les interesa meterse a actividades productivas porque no ven que ahí esté la ganancia. Prefieren estar en bienes raíces, donde hay una ganancia extraordinaria, a apostarle a la agricultura o a las exportaciones no tradicionales, donde ahí hay que sudar bastante, varios años, para ganarse el mercado internacional. De hecho, esta pregunta yo se la hice a algunos en el libro de El Salvador. Bueno, porque yo decía, bueno, pero si ustedes no quieren invertir en actividades productivas, la pregunta es, si ustedes que tienen la plata, tienen el conocimiento, tienen los contactos, no están dispuestos a invertir en actividades productivas, ¿quién lo va a hacer? La pregunta es clave, porque entonces solo tenemos dos opciones. Si ellos siguen invirtiendo en actividades rentistas de corto plazo o en actividades que no son las que necesitamos al futuro, hay dos posibilidades: o la inversión extranjera, o viene gente de afuera a invertir en lo productivo, o, que es la que a mí me gusta más, generamos un nuevo tejido productivo, un nuevo sector empresarial hacia adelante a partir de pequeñas y medianas empresas, como es el ejemplo de Europa, que ahí lo tenemos. Otro caso. Desgraciadamente estos temas, y me agrada que esté tocando, no se abordan, ni los abordamos los economistas, ni se abordan en el tema electoral, que son los temas sustantivos, porque todo el mundo habla de cambiar los países, pero quien tiene la sartén por el mango, quien define al final qué tipo de empleo y qué tipo de inversión, generalmente no se toma en cuenta como debería. Entonces, hay un reto para la región. Yo espero que estas nuevas generaciones de élites cambien, que se decidan a arriesgar un poco más y que pongan y que se conviertan en verdaderos empresarios, el que arriesga, el que le apuesta. Pero como me dijo uno mismo de ellos, que en El Salvador, ustedes no crean, este es otro mito, ¿no? Que son unificados, que tienen una sola visión. No es cierto. Uno de ellos me decía, ¿sabes cuál es el problema, Alex? Que aquí muchos de los que vos vas a entrevistar no son empresarios, son rentistas. Se acostumbraron, nacieron ricos con poder y ahora se acostumbraron a no esforzarse. No, pero hay otros que sí nos esforzamos, que levantamos una fábrica, que ponemos una fábrica, que peleamos al exterior. Entonces, aquí viene un tema que hay que estudiar, lo que es el tipo de empresariado, el tipo de élites empresariales que tenemos, que es otro tema fascinante y yo creo que hay que entrarle en los próximos años. Eso que dices, Benedicta Bull, añade otro rasgo. Tú lo planteas como rentista o generador de productor, ¿no? Ella dice que las empresas tradicionalmente se expanden no mejorando, no innovando, no sofisticando sus empresas, sino buscando un nuevo nicho en el que es muy fácil entrar y que es bastante rentable, ¿no? Entonces eso no genera demasiada transformación en el país. Quería volver al tema de los empresarios reformistas. Lo mencionaste al principio y yo me preguntaba si es posible detectarlos a partir de ciertos rasgos, ¿no? Un sector al que pertenecen, un sector que sea más reformista, más progresista que otros, no sé si los exportadores,
una característica común como que hayan salido a estudiar afuera. La generación, aunque yo percibo, no sé cómo es en El Salvador, pero en Guatemala el intento de cambio generacional que se estaba dando se vio frenado brutalmente durante 2016-2017 a partir de los procesos que se abrieron en su contra, ¿no? Pero ahí quedan algunos que comparten estos rasgos que ya te he mencionado, están intentando sacar la cabeza, hacer cositas, pero se ven constantemente sofocados por la otra élite mucho más cohesionada en este momento. ¿Encuentras rasgos comunes que nos permitan identificarlos? Sí, bueno, hay que verlo para cada país, pero lo que sí sabemos es que, de nuevo, dependiendo del origen de la riqueza y cuál es su espacio de acumulación, no es lo mismo un empresario que tenga una finca de café, la sepa manejar, ¿no?, que exporte café, a alguien que esté en el área tecnológica. O sea, la forma de comportarse, la forma de entender los requerimientos que necesitan ambos es distinto. Y ahí yo quiero tener un tema, pues, todos los cambios que han habido, pero Centroamérica sigue descansando su productividad, su competitividad en los salarios bajos. O sea, ahí tenés un dato duro. Es decir, claro, no son, hay industrias, yo ahorita te contaba ahora, ¿no?, que mañana tengo que presentar otro informe sobre la industria azucarera salvadoreña. Y uno se da cuenta que hay dos grandes grupos ahí, pero su manera de hacer negocio, su modelo es totalmente distinto. Uno paga el salario mínimo que paga en un convenio con los trabajadores de $620 y el salario mínimo es 300 en El Salvador. O sea, estás hablando donde tienen sindicatos, donde tienen algunas prestaciones, donde hay unas apuestas estratégicas, y es un grupo transnacional. Y a la parte tenés el otro, con una visión vertical que no permite los sindicatos, que no permite el trabajo con los convenios colectivos. Entonces, en una misma industria hay dos grupos empresariales con mucho poder que empresarialmente se comportan distintos y políticamente son distintos. Con uno creo que puedes hacer alianza estratégica y esperemos que con el otro también, pero es muy difícil. Y aquí tiene que ver entonces el origen, en qué espacio está. O sea, ¿por qué los sectores transables o los sectores que compiten, que necesitan mano de obra calificada, generalmente son los más susceptibles al cambio? Los que les interesa la educación, la salud, los que les interesa condiciones laborales, porque ni siquiera es por convicción, a veces es por necesidad, porque si no tienen eso no pueden competir o no están sujetos a certificaciones internacionales. Pero eso es bueno. En ese sentido, un empresario puede necesitar, yo necesito un perfil de mano de obra que sea de bachillerato. A mí no me sirve alguien que tenga tercer grado. Ese empresario le va a apostar a la educación. Le va a apostar a la educación. El otro no. ¿Va? El otro no. Como alguien me decía, si para cortar café, para subirse al palo no necesita ni leer. Entonces, o sea, y este es un tema fundamentalmente económico. Es decir, es un tema de acumulación de capital, de la forma en que cada sector se organiza. Y entonces yo sí creo sectores exportadores, sectores de servicios, empresarios que compiten internacionalmente son mucho más susceptibles al cambio que sectores que tienen su origen en la tierra, de métodos tradicionales, sujetos a convenio. No es casualidad en el sentido de que sectores vinculados a la tierra, vinculados a la industria tradicional, sean los que tienen más problemas para cambiar. Porque un cambio le supone costos demasiado elevados en su forma de hacer negocio y en sus intereses. Mientras que, para ponerlo de manera más sencilla, al cierto grupo le favorece el cambio y a otros no les conviene el cambio. Y lo último, en todos los países hay empresarios individuales, progresistas, democráticos, que quieren el cambio. En todos los países. Segurísimo. O sea, ahí te lo puedo asegurar. Hay en todos los países. Y es que es natural. El problema es que mientras no se expresan como clase, o mientras hay una organización empresarial que los sofoca, simplemente tienen temor. Pero hay gente progresista.
Hay gente que está dispuesta a apostarle. Lo que pasa es que ahí también hay que hacer la mea culpa por el otro lado. Aquí no voy a hacer la encuesta, pero la he hecho en otro lado. Aquí a veces a la gente misma que le está pidiendo comportamientos distintos al empresario, él no está dispuesto a cambiar. Hay mucha gente que no está dispuesta a sentarse con los empresarios, no está dispuesta a negociar. Entonces, ¿por qué les decía que cambie si uno no cambia? Yo, por el contrario, mi experiencia personal, profesional, en el gobierno, mi experiencia como académico, como intelectual es: hay que sentarse a negociar y a tratar de tirar puentes y a buscar acuerdos. Porque al final, esta es la única manera, que el país va a salir adelante. Porque con los empresarios hay un tema de responsabilidad histórica y de responsabilidad. Yo me opongo totalmente a esa frase que dice: no, es que los problemas de El Salvador todos somos responsables. No, no es cierto. No es cierto. Y no es cierto ni aquí, y no es cierto en ningún lado. Exacto, porque no es que es un discurso fácil y bonito. No, es que todos somos responsables, todos saquémoslo adelante. No, no es cierto. No, los que han tenido históricamente poder o influencia, que no solo son los económicos, también los intelectuales. El que tiene capacidad de influencia y no la aprovecha y no la pone al servicio del cambio, también tiene responsabilidad. Y en ese sentido, hay que tener mucho cuidado, pero hay ejemplos recientes que dicen que cuando hay voluntad, cuando hay necesidad, se pueden lograr acuerdos de cambio social. El otro problema el otro tema es qué se entiende por cambio social. Porque hasta ahora, hoy es que está de moda, pero en El Salvador, ahí sí que tuvimos una guerra de verdad. En El Salvador, todo lo que es progresismo, todo lo que era gradualismo, era tachado de reaccionario o de traición a la revolución. O estás con la revolución o no estás, pero vos no podés ser reformista. No se podía ser reformista. O sea, no había manera de elegir entre revolución o reforma, como eligió Europa. Y Europa eligió la reforma. Porque por la cuestión histórica, bueno, hoy sí podemos elegir entre revolución y reforma. Y de hecho es la reforma. Pero hasta eso nos da a toditos escorzón. Uy, pero es que si soy reformista ya renuncié a mi principio. Uy, pero si le apostamos a esto, yo luché siempre en contra del capitalismo y ahora resulta que tengo que aceptarlo. Uy, pero ahora, aquí hay un tema que nos afecta a todos, a las izquierdas, a las derechas, a todo el mundo. Bueno, a las nuevas generaciones no les afecta porque ya dicen, se definen como que no son ni de izquierda ni derecha. Pero hay un tema que tiene que ver con todos, ¿no? Pero sí hay empresarios en todos los países. Yo me atrevería a decir en todos los sectores, aún aquellos que uno no sospecha, que están dispuestos y están interesados en el cambio social. Hablando de factores endógenos que propician ciertos cambios, recuerdo que creo que fue el año pasado, pero fue una noticia que pasó bastante desapercibida. El grupo Cargill, Estados Unidos, creo que es, que contrataba el aceite de la empresa que extraía en el entorno del río La Pasión, ¿se acuerdan de la de los Molina? A partir de un informe de una organización gubernamental, hoy me puedo pronunciar, le quitaron toda la provisión de suministros, dejaron de contratarles porque eso les bajaba a ellos el estándar, no de calidad de la producción, sino de ¿cómo sería la palabra? De validez ecológica. Entonces, dejaron de comprarle directamente, eran el principal proveedor de Guatemala y empezaron a trabajar con productores más pequeños. Factor exógeno. Tú sugieres en el libro que las posibilidades de desarrollo en la globalización pasan por una apuesta de la élite por un nuevo modo de capitalismo. ¿A qué te refieres? Bueno, estaba esperando esa pregunta. Es difícil, pero hay que enfrentarla. En Estados Unidos, la discusión
en los centros de pensamiento en Estados Unidos y en Inglaterra, que son los que conozco, está centrada en un tema. ¿Cuál es el nuevo tipo de capitalismo para el siglo XXI? Ese es el tema. Y es un tema, te imaginas, complicado, difícil. ¿Por qué? En el caso de Estados Unidos, y digamos de Inglaterra, de Europa ahora, a partir, o sea, el modelo de Estados Unidos, el capitalismo estadounidense fue exitoso casi por medio siglo. Fue en realidad la tierra de las oportunidades, ahí funcionó. Y funcionó porque era un sistema donde era posible la movilidad social ascendente. Donde la expansión de las clases medias, alguien que nacía pobre, el sistema le permitía ascender y ser clase media. Eso, que lo tuviéramos en todos lados siempre, sería una maravilla. Eso, según los estudios de los premios Nobel, y ahora dejó de funcionar desde los mediados de los 70 en adelante de los 80. Y hoy, esa capacidad que tuvo el capitalismo norteamericano, ¿no? de movilidad social ascendente, de generar clases medias, de soñar para la gente, de prosperidad, se terminó. Y ahora la famosa frase de todo el mundo es un sistema que funciona para el 1%. De repente se quebraron los mecanismos de movilidad y ahora tenemos un sistema. Esta es la discusión que hay en Estados Unidos y Europa. Es qué tipo de capitalismo. Bueno, allá la discusión no es, no, el capitalismo no sirve, hay que cambiarlo. No, es, necesitamos otro tipo de capitalismo que rescate esto que perdimos. Esa es la discusión allá. Aquí tiene que ser otra, aquí nunca lo hemos tenido. O sea, el gran fracaso del capitalismo en Centroamérica, con la excepción notable de Costa Rica, es que aquí no hay nunca el tipo de capitalismo funcionó la movilidad social ascendente. Imagínense una cosa tan simple de decirla, porque no había mecanismos redistributivos, porque se fueron por otro lado. Ahora, mi próxima aventura académica es justamente esa, ya la comencé el año pasado, es hacer un estudio comparativo de los tipos de capitalismo en Centroamérica. Para decir, como decía la famosa frase de Pinto, es el capitalismo estúpido. O sea, yo estoy convencido ahora, después de estudiar la región, de estar, de que lo que tenemos que hacer en Centroamérica es trascender a un nuevo tipo de capitalismo que por fin sea compatible con la democracia, que por fin sea compatible con el desarrollo inclusivo, que por fin dé movilidad social, que por fin cree clases medias sostenibles. Eso es lo básico que han tenido siempre en Estados Unidos y Europa y que nosotros nunca lo hemos tenido. Y ahí sí hay casos de casos. En una región tan pequeña como Centroamérica hay distintos tipos de capitalismo. Hay distintos tipos. Entonces ahora yo quiero estudiarlo y decir, ¿por qué se llegó ahí? Porque hoy en Centroamérica se enfrenta en el siglo XXI al mismo dilema que se enfrentó en el siglo XX en otras circunstancias. Aún el modelo costarricense está en crisis. No es sostenible. No es sostenible. El modelo, el estado del bienestar a lo tico ya no es sostenible. Tienen que buscar una nueva forma de solucionar ese problema. Porque aquí no, y en El Salvador y en Guatemala, que yo creo que esos somos los casos paradigmáticos, aquí no se trata de que alguna vez tuvimos ese mecanismo, es que nunca lo hemos tenido. Entonces, ahí está, y en este contexto, no hay cambio. ¿Quién debería ser uno de los principales impulsores de un nuevo tipo de capitalismo en la región? La gente empresarial. No todas, pero algunas que seguramente estarán interesadas, porque con este tipo de capitalismo tampoco a ellos también les afecta. Les afecta su viabilidad, su sustentabilidad de los países. Para que se hagan una idea de la diferencia de las élites locales y su capacidad de acaparar, a partir de un estudio de plaza pública y uno de una universidad argentina, pudimos deducir, no llegar a la conclusión, los datos disponibles a partir de los institutos de estadística, etc.,
que la élite guatemalteca y la hondureña son las dos élites más acaparadoras de América Latina. Está en una mayor porción de lo que sobra una vez que todo el mundo está más o menos alimentado de todo lo que se produce en el país, porque el Gini de Costa Rica es muy parecido al de Guatemala, pero como produce mucho más, se reparte más. La élite guatemalteca se queda con una mayor porción de eso. Y la hondureña también. Son, utilizando la expresión de quien diseñó ese indicador, que se llama tasa de extracción, el indicador, no la persona es Branko Milanovic, son las élites más rapaces de América. Esa es la expresión que utiliza. Dos preguntas más y luego les debemos la palabra a ustedes. La primera, hablabas antes del papel de la intelectualidad, no solo de la producción para generar poder, sino de la intelectualidad, entiendo, orgánica de las élites. En Guatemala hace un par de años hubo un estudio comisionado por una ONG, un empresario, que decidió hacer etnografía hacia adentro. Y el resultado fue muy sintomático y al mismo tiempo un tanto deprimente, porque decía que los empresarios reconocían que no tenían ninguna estrategia de país, que ellos básicamente reaccionaban, y los motivos el motivo por el que reaccionaban era por miedo. Cuando tenían miedo a algo, reaccionaban en contra. Era un movimiento táctico constante en función de por qué les hacía sentir miedo, y les hacía sentir miedo el chavismo, que los indígenas bajaran de la montaña, que se descubriera. Esto era muy interesante porque varios de ellos respondían que una cosa que les aterraba es que se descubriera que las fortunas familiares estaban manchadas por sangre, por crímenes contrabando, etcétera, ¿no? Les aterraba. Pavor. Busquen el estudio, la organización es Gedeón. Pero al mismo tiempo otros estudios dicen que hay un centro que ejerce la función de intelectual orgánico de las élites regionales, que es el INCAE. ¿Se puede considerar al INCAE como el principal generador de pensamiento empresarial y para el desarrollo de los países, o ves que eso está mucho más fragmentado y hay otros más importantes? ¿Y qué dictaría el INCAE? Cuando hice el libro sobre Guatemala, seguramente lo conocen, que es Modernización Empresarial en Guatemala, Cambio Real, un nuevo discurso, que lo hice en base a entrevistas a profundidad con todos los miembros de las élites guatemaltecas. Fue interesante, fue el 2004, porque en ese momento había una coyuntura doble. Una, la llegada del FGR al poder, y eso, lo que vos decías, ¿no? Primera vez hay un gobierno con un discurso hostil, entonces ese momento, y ahí está, ustedes pueden ver las citas, porque fueron textuales, decía, esto nos obliga a replantearnos porque llega un gobierno que es enemigo, un gobierno que es hostil al sector empresarial y tenemos que redefinir estrategias, ¿no? Y tenemos que cambiar nuestra estrategia y ya CACIF no nos sirve y tenemos que buscar el complemento con Fundesa, algo más intelectual. Entonces, aquí le llamo yo la época de modernización institucional. Tengo que estudiar ahora qué pasó después de 13 años. Pero aquí está el esfuerzo que estaba haciendo de modernización institucional dentro del sector empresarial guatemalteco. Francamente, no sé qué pasó al fin, pero sí sé una cosa. Y es que en política hay una frase que en mi opinión es bastante cierta en todos lados. Nadie cambia por convicción, sino que generalmente es por necesidad. Y lo que ha visto uno en las últimas décadas en Centroamérica con las élites es que cuando tienen necesidad, cambian. O sea, se adaptan. Y eso, y es así. Y a veces adoptan discursos porque hay que hacerlo aunque no les guste. Y a veces ese discurso se convierte ya en convicción y comienzan a implementarlo. Pero porque siempre hay una necesidad. Aquí, en este libro sobre Guatemala, o sea, no soy yo el que lo digo, sino que decía, es que a diferencia, ellos admiraban mucho a El Salvador cuando yo hice el libro sobre Guatemala. Y particularmente la administración de Francisco Flores, que ya murió en El Salvador. Uno de ellos me dijo, Alex, ustedes deberían prestarnos por lo menos un mes al presidente de ustedes para que venga a arreglar Guatemala. O sea, y admiraban muchísimo el proyecto de Fusades.
proyecto de Fusades, que sí, el tanque de pensamiento sin duda alguna más importante de los más importantes de la región junto con Italia. Que por cierto fue Fusades, Fundesa, no fue una idea nuestra, fueron financiados bajo la estrategia de Estados Unidos. Aquí fracasó y en El Salvador no. Es una diferencia importante porque allá sí, porque aquí no, el tiempo se acaba. Pero lo que quiero decir es, una diferencia de Guatemala con El Salvador, con Honduras, pero en estos dos países, es que, por lo menos en la historia reciente de Guatemala, las élites nunca han sido desafiadas políticamente en serio. Eso obviamente no lo podemos decir de El Salvador. Y esto lo aceptan los empresarios de acá y los de allá. Es decir, en El Salvador el desafío fue tan grande que se tomaron en la ofensiva final de la colonia Escalón. O sea, y ante eso, ante un poder revolucionario que además quería cambiar todo, se reacciona. Se arma un partido político, se transforma y en 10 años estaban en la presidencia. Tomaron un nuevo discurso, asumieron un nuevo discurso, un nuevo modelo económico, ciertas élites. Hoy hay que estudiar eso. Entonces, y aquí, ¿cuál es el desafío principal que han tenido las élites acá? Y eso es un tema, creo yo, que para el futuro. Porque lo que sí creo yo que he mostrado, y otros han mostrado, es que uno de los factores fundamentales que hace cambiar a las élites su comportamiento es cuando tienen contrapesos políticos o sociales. Si no tienen contrapesos, están en su mundo, no tienen quien las desafíe. En El Salvador había quien las desafía y las siguen desafiando, y por lo tanto el balance de poder, la relación es distinta. Yo quiero terminar esta parte diciendo una frase que creo que la menciona en el libro que acabo de terminar. Una de las cosas más importantes que ha pasado en El Salvador en los últimos 30 años es que por fin las élites económicas, por fin, no hacen siempre lo que les da la gana. Hoy, en los últimos tiempos, a veces pierden, a veces ganan. Alguien me decía, sí, pero ganan más que pierden. Sí, pero antes no perdían nunca. Antes no perdían nunca, hoy sí. ¿No? Perdieron unas luchas importantes en los 80. Hoy recientemente han perdido políticas públicas claves importantes. ¿Por qué? Porque hay contrapesos institucionales, políticos, división de poderes dentro del Estado, donde ya no es fácil imponerse, sino que hay que negociar, hay que establecer nuevas reglas, hay que hacer nuevas estrategias. Creo yo que hay una diferencia sustantiva con Guatemala. Mientras Guatemala, en mi opinión, no genere contrapesos institucionales, políticos, sociales a las élites, creo yo que el balance de poder siempre va a estar a su favor. ¿Perdón? Yo creo que ese es un contrapeso importante. Pero ven, o sea, esto es, así es, y es que así funciona. Y ahí sí hay muchos casos que los hemos estudiado en la región. Cuando hay contrapesos, pues, claro, cuando no hay contrapesos, ¿y yo por qué voy a cambiar? ¿Y por qué voy a cambiar mi status quo? ¿Y por qué voy a perder poder si no hay desafío? Y a veces los contrapesos vienen de las mismas o vienen de afuera. Estos son los temas que yo creo que hay que discutir y hay que pensar, y hay que pensarlos para cada país, porque cada país es diferente. Porque además los contrapesos y la política cambian, el balance de poder nacional y regional cambia. Bueno, en este momento está habiendo un cambio de poder regional importante y continental, y eso va a tener efectos acá. ¿Cómo en cada país se va a manejar eso? ¿Qué implicaciones va a tener para cada uno? Son cosas que están por verse. Tengo 1000 preguntas más, pero lo dejo en esta. Cuando cifras tus esperanzas de desarrollo en una élite que apueste por un nuevo capitalismo, ¿estás pensando en las élites locales o estás pensando en una élite regionalizada? Que no sé si existe. Perdón. No hay una élite regionalizada. Hay grupos transnacionales que tienen inversiones en toda la región, que tienen relaciones de parentesco, de amistad, y que eso hace 3 años lo planteé en el libro. O sea, yo descubrí, porque en ese momento entrevisté a toda la región, de que ellos se reunían periódicamente, ellos le daban seguimiento a la región, una reunión
cada semestre se reunían en un país para evaluar la región, para ver cómo estaba la región, y ahí sacaban estrategias de influencia. Maravilla, que todos los sectores hicieran eso sería maravilloso. Pero no hay que equivocarse. Los grupos entre ellos compiten ferozmente. Y además el espacio de la región es tan pequeño. Digo, Centroamérica es como el mercado de Colombia, sí, es más pequeño, o el de Perú en términos de población. Entonces sigue siendo un mercado relativamente pequeño, pero entonces los espacios de acumulación se pelean fuerte, ¿no? ¿Y quiénes son los que ganan? Los que tienen más influencia sobre los estados, los que tienen más influencia sobre la política pública, los que se asocian con otros, etcétera, ¿no? En ese sentido, la respuesta es no hay una élite regional. Son élites que tienen intereses regionales, pero siguen pensando fundamentalmente como élites locales. Este es otro tema importantísimo. Realmente es un tema que es psicológico, subjetivo. Es decir, no es lo mismo. Digo, los 10 personas más ricas de Centroamérica siguen siendo menos ricas que los de Estados Unidos o algunos de Sudamérica. Cada año se reúnen en Sudamérica, hasta hace poco, los 50 hombres más ricos. Digo hombres porque no hay mujeres, o sea, no es que esté utilizando mal el lenguaje. O sea, los 50 hombres más ricos de América Latina se reúnen, no sé si ahora, pero se reunían cada año. De Centroamérica solo invitaban a 12, para que vean las escalas. O sea, hay clubes de clubes, ¿no? Es como una cosa de la cebolla, por capas. Quien se siente aquí que es rico porque tiene 10 millones, a la par de uno que tenga 200, no es. Entonces, este elemento de cómo funciona lo nacional con lo regional y sus intereses es un tema interesante. Y lo vinculo con el tema de la democracia. Porque alguien me decía, ¿por qué a las élites les interesa la democracia en estos países si ya no tienen inversiones? O como me dijo hace 13 años un empresario guatemalteco, yo le pregunté, mire, ¿y en sus negocios al día cuántas horas le dedica a Guatemala? La respuesta fue sorprendente. 35 minutos le dedico. Porque el resto de mis inversiones las tengo en otros países y entonces tengo que estar ocupado. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese señor que le dedica 35 minutos a su negocio en Guatemala le interesa Guatemala? ¿Entiendes? Porque hay industrias que dicen, no, pero hoy no les interesa menos lo nacional, y no es cierto. Les sigue interesando lo nacional. Porque hay un elemento de poder subjetivo, de expresión, etc. Hay elementos subjetivos que tienen que ver, y las élites, como todos, pues bueno. El tema de los intelectuales, con eso quiero terminar. Un amigo historiador mío, Salvador, está haciendo unos estudios muy interesantes que yo lo voy a aplicar al estudio que voy a hacer sobre el capitalismo en Centroamérica. Él ha estudiado, ha descubierto que en cada reforma importante que ha habido en el siglo XX en El Salvador, quien ha impulsado el proceso de cambio son 3 sectores. Una combinación de 3. 4, porque hay un externo. Es ciertos sectores empresariales, a veces industriales, a veces financieros. Élites intelectuales siempre han estado presentes en procesos de cambio. Todos en El Salvador es clarísimo. Y siempre han estado los militares. Fuerzas militares, jóvenes militares. O sea, en cada coyuntura, en el siglo XX en El Salvador, esos 3 élites son los que han intentado reformas importantes. Y ahí la importancia estratégica de estudiar a las élites intelectuales, ¿no? Lo que pasa es que ahora, en la región, y yo creo que no solo acá, ha habido un divorcio que no existía antes entre la academia y la clase política. Y ese divorcio le ha hecho muchísimo mal a los países. Porque los intelectuales se han quedado sin poder de influencia y los políticos se han quedado sin ideas y sin conocimiento. Y esa combinación era potente, ¿no? En El Salvador, los 70, por ejemplo, esa combinación de intelectuales en el gobierno, partidos políticos, fue muy fuerte. Eso se ha ido diluyendo. Otra tarea pendiente que tenemos, cómo en el futuro la apuesta por un país, la apuesta por el cambio, la apuesta por el desarrollo, la hacemos
distintas élites, sectores, cada quien aportando en lo suyo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Buenas noches. La pregunta mía tiene que ver con las élites intelectuales. Entonces, yo quiero preguntar. En Guatemala tenemos una división muy fuerte. Una división. Por ejemplo, tenemos la Universidad Landívar, tenemos la Universidad del Valle, tenemos los puntos de donde podrían surgir los intelectuales, que no es de ahí de donde surgen realmente. Pero tenemos una universidad, que es la Universidad Marroquín, que tiene una tendencia absolutamente hacia la derecha y tiene una influencia muy grande sobre los empresarios. La pregunta mía es, ¿en El Salvador existe algo similar a esto como en Guatemala? Por suerte no. Por suerte no. En El Salvador, ahí, de nuevo la historia, ¿no? El centro intelectual más importante de El Salvador hasta los 70 finales fue la Universidad de El Salvador. Surgieron muchos intelectuales que iban a la política, que hicieron procesos de cambio. En los 80 hubo un relevo y lo tomó la UCA, ¿no? Las jesuitas, ciertas intelectualidades. Pero en los 80 también surge el contrapeso, que es FUSADE. FUSADE se funda en 1983. Y entre 1983 y 1990, FUSADE de Estados Unidos le da $100 millones. 100 millones de dólares. Y crean entonces, y como el objetivo era una apuesta estratégica, estaba en guerra. Entonces la estrategia era financiar un centro de tratamiento que su objetivo principal era generar una nueva clase empresarial y elaborar un nuevo proyecto económico. Actualmente en El Salvador es más, digo, hay que decirlo, y es una pena, todo el tema intelectual deja mucho que desear ahora, por esta crisis muy fuerte de las universidades. Las universidades perdieron, algunas están cometiendo un pecado capital, han abandonado la investigación y se dedican solo a la docencia porque eso es lo que da plata. Es una cosa terrible. En otros casos, en la posguerra, los centros de investigación tomaron el papel de las universidades a través de proyectos, pero todo este tema es complicado. Pero lo que sí es cierto es que al final un proyecto de cambio necesita a los intelectuales. Necesita a los de izquierda, a los de derecha y al centro, porque ellos deberían ser los primeros en plantear temas para negociar y para llegar a acuerdos, en plantear soluciones. Pero el caso de Guatemala sí es un caso bastante sui generis, donde la intelectualidad, el peso de ciertas universidades y cierto pensamiento es muy fuerte con respecto a otros pensamientos. Dos preguntas. Una es el rol que una banca de desarrollo puede cumplir para poder hacer la transición entre actividades rentistas y actividades productivas. Esa es una. Y la otra es el tema generacional de las élites. Si tiene que ver con, digamos, las élites, digamos, los viejos, más vinculados a los conflictos armados que vivió la región, y la gente más joven ya no vivió directamente ese conflicto, solo lo vivieron a través de sus papás. Si eso significa también un cambio en su manera de pensar. Rápidamente, lo último, eso lo estudio bastante en el libro, y la conclusión es contundente. Una diferencia de la nueva generación de élite en El Salvador con la anterior es que la nueva generación no tiene la carga de la guerra. No lo tiene. No es que fue uno de los pesos fundamentales de los abuelos y los padres, ¿no? Porque les secuestraron a la familia, porque se fueron huyendo, etcétera, etcétera. No, ellos lo dicen, no, para nosotros la guerra
En nuestros viejos, así les llaman, es un tema, para nosotros no. Y eso hace que sea más prodiálogo. Y eso hace que sea más democrático en el sentido amplio de la palabra. Este sí es un factor, de ruptura con unas consecuencias que todavía, y ese sentido es bueno. Lo malo es, que también lo digo, es que esta generación nueva, a diferencia de la vieja, está muy poco formada. Intelectualmente, políticamente. Hay unas lagunas, inclusive de historia, y ahí sí, la generación anterior por necesidad tuvo que aprender muchísimo. Como ve, con la banca de desarrollo, clarísimamente, en una nueva apuesta productiva y en una nueva apuesta de desarrollo, la banca tiene que jugar un clave. Dicho esto, hay que decirlo, yo no conozco ninguna banca de desarrollo en la región que funcione bien. Entonces hay que también hacer una transformación. ¿Puedes acercar un poco, Luis? Sí. Buenas noches. Primero que nada, ¿cómo medir esta transición generacional? Sobre todo porque hay un artículo de Plaza Pública que se llama La Alianza que ganó la guerra, donde señala, donde menciona que los jóvenes de las élites estaban dispuestos a que hubiese una sentencia por el juicio por genocidio y fueron los viejos quienes se resistieron. Sin embargo, ahora vemos con la lucha contra la corrupción y la impunidad que son incluso estos jóvenes de las élites quienes se resisten a la reforma estructural del Estado. Entonces pareciera que hay una contradicción. Y la segunda es cómo superar los tragos amargos de sentarse con las élites, porque en el 2017 para la reforma al sistema de justicia hubo un diálogo intersectorial, plural, donde incluso las autoridades indígenas llegaron a desistir de su demanda más importante, que era el pluralismo jurídico, a cambio de que avanzaran las reformas, pues ese era el argumento esencial para que las élites no avanzaran en el Congreso, no permitieran que avanzaran las reformas. Se retira y sin embargo dicen siempre no. ¿Cómo superar esos tragos amargos sabiendo que los acuerdos políticos dependen de consensos desde las diferencias? Contesto la segunda con una anécdota. Y aquí está Juan Alberto. Cuando yo estaba en Naciones Unidas, a mí me tocó ser por Naciones Unidas el moderador del pacto fiscal. Y entonces, cuando se sentaron los sectores sociales, así, usted sabe que en las primeras reuniones era imposible sentar a los dos sectores en la misma mesa. Entonces lo que hicimos como Naciones Unidas es, primero teníamos una reunión en una sala aparte con los trabajadores y después otra reunión en una sala aparte con representantes del cacique, por varias semanas. Después, cuando había una agenda y cuando había eso, por fin se sentaron en una sola mesa. Y ambos sectores, una vez que estuvieron juntos, tomaron una decisión que finalmente afectó el pacto fiscal. Dijeron, el pacto fiscal, en esta mesa no aceptamos al gobierno de la República. Y entonces el pacto fiscal se hizo entre la sociedad civil sin meter al Estado. Ustedes verán que la cosa comenzó mal desde el inicio. Pero tiene que ver con esto, con este recelo histórico, y que no es inventado, o sea, es real, pero hay que superarlo. Hay que superarlo porque si no, no se resuelve esto en ningún país. Y en ese sentido yo creo que hay que buscar miel para el trago amargo. O sea, no hay de otra. Con respecto al tema de la generación, buena pregunta. Yo ahorita voy a estudiar Guatemala y ojalá que salgan cosas interesantes, pero El Salvador sí lo acabo de estudiar. La nueva generación, ellos están conscientes que todavía no tienen el poder político y no tienen el dinero de sus padres. Están conscientes. Y ellos mismos dicen, no, todavía nuestros viejos mandan. Todavía. Y todavía tienen la plata. En ese sentido, no es que la nueva generación en El Salvador ya llegó y ya toma decisiones, no, pero está en un proceso de transición que va a durar años. Y los principales grupos ya están al frente de los grupos. Pero va a pasar tiempo todavía en que ellos ejerzan el poder por sí mismos, sin la sombra de los padres y los abuelos. Pero ya se están dando las diferencias. Entonces métanse en Twitter, por ejemplo, hay dos personas a las que he entrevistado, mujeres por cierto, de las clases privilegiadas de ese país, que son las principales defensoras en este momento o metidos en temas que jamás se imaginan, son temas de la mujer, temas de aborto, temas que han sido, y ellas son las defensoras.
Esto es un cambio importantísimo. O algunos grupos de ellos donde ahora están impulsando un proceso de diálogo o están dispuestos a llegar a acuerdos nacionales. No sabemos qué va a pasar, por eso yo termino diciendo, ojalá, ustedes falta que pasen la prueba de fuego más importante, que es de la palabra a la acción. Vamos a ver si cuando tengan el poder, si cuando ya se sientan, son consecuentes con el discurso. Pero yo creo que al menos el beneficio de la duda hay que darlo. Yo creo que hay que darlo, porque si no, caemos en lo mismo. Yo creo que no estamos para estar repitiendo cosas que ya sabemos que solo nos llevaron a polarizaciones y a conflictos. La duda es sobre el peso de los capitales emergentes que hay en la región. Algunos de ellos incluso consideraríamos que pueden estar asociados a la industria del narcotráfico. Y si es que los dueños de estos capitales se están integrando a las élites con las mismas actitudes o qué es lo que se percibe de ellos. Esa pregunta no la quisiera contestar como... Digo, no hay información, hay mucho tema sobre élites vinculadas al narcotráfico, etcétera, etcétera. Y hay seguramente. El problema es que no hay datos, no hay mucha información. Lo que sí le puedo decir que estas élites que estamos estudiando, las que estamos hablando, son élites tradicionales. O sea, en el caso de El Salvador, las élites más importantes, los grupos más importantes, son las mismas familias que han estado los últimos 100 años. Pero es el mismo apellido, pero es un animal empresarial diferente. Y esta es otra cosa que mucha gente no entiende. Dice, siguen hablando, no, es que son los mismos oligarcas. Es que es el mismo. Y citan el apellido. Yo digo, que no se dieron cuenta de que ya pasaron como 5 generaciones y estos son otra cosa. Es el mismo apellido, pero el abuelo de este estaba en el café. Este está en los servicios. Es otro empresario, es otra lógica, aunque tenga el mismo apellido. Entonces, en ese sentido, hay una mirada superficial para decir, no, son los mismos, si es que no han cambiado en los últimos 100 años. Y efectivamente son los mismos apellidos. ¿Cuáles son los nuevos apellidos que han surgido en El Salvador? Y en Honduras, aquí habrá que ver, son los ligados a los inmigrantes que vinieron, algunos después de la Primera Guerra Mundial y otros después de la Segunda. En el caso de El Salvador son los llamados turcos. Y ahí sí hay una gran diferencia. Y ahora El Salvador, quien ganó fue un turco. Y las principales élites empresariales de El Salvador, de los principales grupos, son de origen palestino, con muchísimo poder. Esas élites que fueron históricamente marginadas por las élites tradicionales. Todavía se cuenta la famosa anécdota en El Salvador. Ellos tuvieron que hacer su propio club árabe porque no los dejaban entrar al club campestre por ser árabe. Ahí hay un cambio dentro de las élites, de nuevo, para que vean, esto no es estático. Y ahora en El Salvador va a ser interesante la lucha política y las diferencias interélites. Clarísimamente, usted tiene que buscar cuál es el origen del capital y en qué sector está para decir cómo se está moviendo y cómo se puede mover en el futuro. ¿Cómo ves el papel de las iglesias en todo este juego de poder? Bueno, es fundamental. Si no, veamos el caso reciente de Costa Rica, ¿no? Que como dicen, por un pelito no ganó alguien vinculado a este tema evangélico. Pero de nuevo, ahí Costa Rica dio una muestra de madurez política impresionante. Ante el peligro de eso, simplemente en la segunda vuelta no. Y masivamente como sociedad reflexiva, digo, no, este camino no es el para nada. Desgraciadamente eso no es lo que ha pasado en otros países. Hay mucha manipulación en este tema y mucha historia, digo, mucha, no fantasía, pero sí mucha teoría conspirativa
En El Salvador, en las últimas elecciones, yo creo que Guatemala es un caso que hay que estudiar aparte. En las últimas elecciones en El Salvador, a raíz de lo que ha pasado aquí, que hay mucho vínculo entre poder político y poder religioso, en El Salvador se ha querido también vincular, y los partidos políticos todos se han ido a buscar su fundamento, su base religiosa. Pero en las últimas 3 o 4 elecciones presidenciales eso no ha sentido. No hay una correlación entre decir, este candidato tiene una base de este tipo. De nuevo, los matices son distintos, pero lo que sí es claro es que es un sector y un actor de poder importante, ¿no? Importante porque son las iglesias evangélicas las que están creciendo, o sea, en toda la región, o sea, la iglesia católica va en retirada y las iglesias evangélicas están teniendo mucho peso, mucha membresía, ¿no? Y como ya sabemos, hay una diferencia sustantiva en la forma de ver la vida, de entender la religión, de hacer la política, y yo creo que ahí hay un tema que ha sido poco estudiado todavía. De hecho, ahora, en un proyecto que en Costa Rica estoy asociado a la Universidad de Costa Rica en algunos temas, hay una tendencia de comenzar a estudiar el vínculo entre religión, ¿no? Entre religión y democracia en la región. Yo creo que es uno de los temas pendientes que tenemos todavía. Y hay que estudiarlo con mucha más profundidad, pero que hay influencia y que hay tendencia y que capaz en un día de esto tengamos una sorpresa grande, está planteado, porque las condiciones ahí están. Hay un actor, hay un sector que está ahí y que en el momento de que sea cooptado o haga una apuesta estratégica, creo que va a cambiar muchas cosas en la región. ¿Tenemos tiempo para una más? Solo específicamente, aparte de la cultura, porque toda la historia nunca se puede negar, pero en concreto, ¿qué habría que romper Guatemala? Financiamiento político sería lo único que se me ocurre puntualmente, porque monopolios casi ya no hay. Algo concreto que uno diga, los grandes oligarcas que se hicieron en el pasado, ya es mucho más leve. En el tema del poder económico tenemos una mala noticia. Lo que llamamos oligarcas antes, en los 70, comparados con la riqueza que tienen los nuevos, no hay comparación. O sea, el poder económico de las élites centroamericanas hoy es muchísimo mayor que el que tenían hace 30, 40, 50 años. Ahí no nos engañemos. ¿Cuál es la diferencia? Que pese a tener más poder económico, las élites viejas tenían mucha más incidencia en la mayoría de los países antes. La pregunta es ¿por qué? Obvio, controlaban el Estado, no había democracia, eran regímenes dictatoriales. Pero de nuevo, ese vínculo que también que yo me pongo mucho, ¿no? Decir, no, tiene poder económico, tiene poder político. No es mecánico. No es mecánico. Y lo que ha demostrado, de nuevo, El Salvador, porque es el más reciente y mi país, el que más conozco, es que una élite que hoy tiene mucho más poder económico, en términos políticos en la última década, no necesariamente ha tenido más influencia. Entonces, ¿por qué? La clave está en el poder solo se refleja en función de otro. Alguien que esté solito en una isla no tiene poder. Ninguno, porque no puede ejercerlo si no hay nadie. El poder se ejerce en función de otro. Claro, y entonces las élites en El Salvador, en las últimas, han encontrado contrapesos que pese a su mayor poder económico, han tenido que negociar y pactar, y a veces perder. Desgraciadamente eso no ha ocurrido en muchos países de la región. Y de nuevo, yo creo que es un tema importante, subvalorado, en esta época donde todo el mundo ataca a los partidos políticos, ataca a los partidos, ataca a la democracia. Yo creo que hay que darle su valor. En Centroamérica, donde ha avanzado el proceso democrático, donde ha habido consolidación democrática, separación de poderes, emergencia, medios de comunicación alternativos, ahí se están generando contrapesos
que están generando una nueva correlación de poder al interior de los países. Y esa es de las mejores noticias que podemos tener en una región donde históricamente hemos tenido eso. Muchas gracias, con esto ya terminamos la conversación, que se nos ha alargado un poco más de lo debido. Esperamos que la hayan encontrado interesante, iluminadora, quizás hasta desmitificadora. Muchas gracias, Alexander. Vino desde El Salvador solo para esto. Muchas gracias a Sofos también por el espacio. Y pues esperen noticias de las próximas actividades de Plaza Pública en nuestras redes sociales o en la página web. Gracias.